para una cuestión de que si ustedes no llegan a estar presentes, se desconectan, se les va la conexión o cualquier situación, ustedes puedan accesar a la plataforma de YouTube y ustedes puedan visualizar la repetición de la clase. De este sentido, ya saben que también si tienen alguna, ya habíamos tenido otras situaciones en el semestre pasado de que posiblemente como no había un horario oficial establecido por parte del plantel, en ocasiones se empalmaba quizá con otra clase, pero no se preocupen, ustedes sigan, no sé, los horarios que propongan sus profesores, porque muchas veces nosotros tratamos de coincidir con, bueno, en mi caso, trato de coincidir con los tres grupos para que el ejercicio sea un poco mayor y las características de la clase sean aprovechadas de la misma manera para no omitir cierta información, pero en ocasiones pudiera ser que se empalme por minutos alguna sesión, porque algunos profesores respetan específicamente la sesión, más bien el horario que provisionalmente fue otorgado por la dirección del plantel y pues, bueno, es muy respetable. Pero saben que si no pueden estar conectados de manera total, exactamente todos los minutos conmigo, pueden validar su asistencia con su reporte de visualización, el cual pues ya conocen, ya han trabajado de esa manera y es la misma manera en que si estuvieran acá. Así que por favor, si llegan a tener una dificultad, ya saben que pueden repetir la clase posteriormente a que esta quede grabada y que suba a YouTube. Recuerden, no es de manera inmediata. Evidentemente yo tengo que descargar la repetición. Posteriormente la subo a YouTube y depende mucho de la variación de la conectividad que tenga. A veces dura una hora, a veces dura menos tiempo, a veces dura 20 minutos en subirse el video. Depende de la duración y de la calidad del video. Así que por favor no se desesperen si por ejemplo hoy no está para antes de la una, evidentemente no va a estar para antes de la una porque nosotros terminamos la clase un poquito antes de las 12 y, perdón, antes de las 12 y posiblemente pues no esté muy rápido el video, no se suba de manera muy rápida. Y ya saben, si no pueden estar asistentes, igual si llegan a tener una situación delicada con su familia, si llegan a tener falta de conectividad, si no llegan a internet, recuerden que pueden validar su asistencia siempre y cuando hagan la visualización del video con su respectivo reporte. La clase pasada, ya está empezando a grabar, la clase pasada tuvimos este tema que eran los latinismos. Vimos una serie de expresiones este, relacionadas y tuvimos una pequeña evaluación relacionadas con el latín. Recordemos que el latín era la principal lengua hablada por la cultura romana. ¿Quiénes eran los romanos? Pues bueno, fueron una serie de individuos que se establecieron en el Mediterráneo y que controlaron ciertos mercados y ciertas civilizaciones. Y bueno, nos quedamos también aquí en la división del mundo. Por ejemplo, habíamos hablado, denme un minuto. ¿Qué otro tema? ¿Cuál fue el otro tema en el que nos quedamos pendientes antes de que nos cerrara la sesión Meet? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien que pueda recordármelo? Recordamos que habíamos hecho una explicación científica de cómo se diseminaban los idiomas y que cómo las características geográficas habían determinado el tipo de lenguaje y los vocabularios de cada uno de los idiomas, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto. Creo que también habíamos visto la diferencia entre... Estas imágenes no las habíamos visto, esto es importante que lo veamos. ¿Por qué? Porque hay que identificar que el mundo está dividido en Occidente y Oriente. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre Oriente y Occidente? Si nadie contesta, voy a tomar a alguien que esté en el chat. Bueno, alguien que esté aquí conectado. ¿Algún voluntario? Que uno es por un lado y al otro no. ¿Cómo? Que unas como por un lado y el oriente es por un lado y occidente es para el otro. Sí, es como si nosotros viéramos, literal, vemos un mapa, déjenles pongo un mapa. Nosotros vemos un mapa y de un lado, por ejemplo, hace falta. No. Sí, exacto, más o menos lo que estaba comentando Martín. Por ejemplo, si nosotros vemos un mapa del mundo, si vemos un mapa del mundo, dejen borro esto. Si vemos un mapa del mundo, nosotros podemos decir que la mitad se denomina Occidente y la otra mitad se denomina Oriente. ¿En qué línea más o menos creen que se establezca el Oriente y el Occidente? ¿Qué países conforman el Occidente y qué países conforman el Oriente? ¿Alguien sabe? ¿El oriente es abajo, profe, o arriba? Consideremos que identificamos los polos, bueno, los puntos cardinales este y oeste, o no los identificamos. Sí.
Ok, identificamos que el este es el que está a la derecha y el oeste es el que está a la izquierda, ¿cierto? Y nuestro punto cardinal es el norte y el otro es el sur, ¿cierto? Si nosotros identificamos, Sí. así como está en el mapa, nuestro mundo, nosotros podemos decir dónde está Occidente y dónde está Oriente. ¿Dónde creen ustedes que esté Occidente y Oriente? Ya dijimos que este es, en este caso, el oeste y este es el este. ¿Dónde creen que esté el Occidente y el Oriente? Son sinónimos también, solo que tienen especificaciones en el sentido cultural. ¿No? Son los lados, yo digo, A o los en lados. Oriente está Occidente, ¿Cómo? en Oriente está Occidente. Exacto. Bueno, no en Oriente está Occidente, sino... No, pero sí para ese lado. sí, exacto. Eh, sí, por ejemplo, México, ¿dónde está? ¿En Occidente o en Oriente? Sí, Occidente o Oriente. No en el sentido de los puntos cardinales, sino en el sentido cultural. En el Occidente. En el Occidente. ¿Por qué cree que México se considere occidental? ¿No? Ahorita vamos a establecer esas diferencias, pero hay Porque que... no está en verde. No está en verde, no. Bueno, igual y tiene cierto sentido, pero no, no es eso. Sí, finalmente lo que ustedes pueden ver en verde es lo que nosotros podemos considerar el oriente. Y lo que estamos viendo en gris es lo que podemos considerar el occidente. Si nosotros hacemos una revisión de las culturas que vivieron en esta zona y sobre todo las culturas que vivieron en esta zona, todas estas son las culturas que vivieron, por ejemplo, aquí que estaba Grecia, Esparta, la cultura romana que se extendió por este territorio, podemos identificar que son las culturas occidentales. Por eso, y finalmente nosotros tenemos una data occidental. ¿Por qué? Porque finalmente México, a pesar de que tenía población indígena, en algún punto de su historia fue conquistada, o en este caso, sí, en este caso fue conquistada por otro elemento que venía de Europa, que en este caso eran los españoles. Por lo tanto, toda la cultura que ellos tenían fue también trasladada a este territorio. Por lo tanto, después todo este territorio se diseminó y fue conquistado por potencias de este territorio, por lo tanto quedó considerado también como Occidente. ¿Y cuáles son las diferencias entre Occidente y Oriente? Pues bueno, nosotros nos identificamos con la filosofía griega, nos identificamos con la filosofía romana, nosotros nos identificamos con las ideas de la Ilustración, con la Revolución Francesa, nosotros nos identificamos con la religión, en muchos casos la religión cristiana o alguna desinencia de la tradición judio-cristiana. Y pues bueno, fuimos conquistados, bueno, en este caso fue descubierto América por parte de los españoles. Y mucho de lo que nosotros conocemos en nuestra cotidianidad, como lo que podemos ver en la imagen, está muy familiarizado a nosotros. Por ejemplo, ¿qué pueden ver en esta imagen que está en la parte central? Y que ustedes lo conozcan como de manera habitual. El Times Square. Exacto, es Times Square, una de las ciudades en Estados Unidos más emblemáticas, que es uno de los distritos comerciales más importantes en Estados Unidos. ¿Qué más podemos ver en la imagen? Hay una marca de comida. Canal. Sí, exacto, McDonald's. McDonald's está interiorizada dentro de nuestra perspectiva occidental como una marca de comida. También tenemos los transportes muy específicos en Occidente que están asociados en este caso en Nueva York, como el color amarillo de un taxi, los edificios. Todas estas características nos asocian al mundo occidental. Pero cuando yo les pregunto cómo es el mundo oriental, ¿qué se asocia al mundo oriental? ¿Qué se les viene a la mente? Más viejo todo. ¿Más viejo todo? Bueno, puede ser. Por ejemplo, cuando yo les muestro estas imágenes, ¿ustedes las asocian al mundo oriental o al mundo occidental? A los pobres. Oriente. ¿Cómo? Oriente. Exacto. ¿Qué podemos ver en este lado? Aquí, ¿qué La podemos? cultura china, Pues sí, entre cultura china y japonesa. Abajo, ¿qué podemos ver? En este caso, esta imagen a qué hace referencia. La India. Así a Sao la Al Taj Paulo. Mahal.
exacto, que es que es una religión de Oriente. Ah, es una región de Oriente. Después tenemos esta par de ¿Mande? Ok, y después tenemos esta imagen, ¿a qué hace referencia? ¿Ustedes saben? ¿No? ¿Alguien que tenga una idea de qué es esta imagen o esta otra? ¿O esta otra? ¿O esta otra? ¿Alguien sabe lo que está sucediendo en Afganistán? Guerras. Sí, pero bueno, Violación pues sí, también hay otras situaciones ahí delicadas. No, pero por ejemplo, yo les muestro estas imágenes porque en Oriente, a diferencia de Occidente, la religión predominante es el Islam. El Islam, no sé si sepan, es una religión que dista un poquito de la tradición judeocristiana, como pudiera ser el judaísmo, el cristianismo o el catolicismo, o en este caso del budaísmo. Y es una de las culturas, es una de las religiones que más se profesa en Medio Oriente. En países como Afganistán, en países como Irán, en países como Turquía, son países que están ubicados geográficamente en Oriente, no ubicados geográficamente en Occidente. Sí queda claro en esa diferenciación y es importante porque de esa manera nosotros podemos decir, ok, ya entendemos por qué nosotros revisamos la mitología griega, por qué nosotros tenemos como referente arquitectónico a la cultura romana o a la cultura griega. Y pues bueno, antes de seguir avanzando, me gustaría, pues bueno, dar una breve introducción en lo que, no una breve introducción, pero me gustaría mostrarles un video y que ustedes me digan qué les parece. Es un fragmento de una película. Voy a dejar de compartir la presentación y voy a compartirles una pantalla de visualización. Denme un minuto. Si cualquier cosa, el audio no se escucha muy bien, me avisan para corregirlo y si no, vemos qué se puede hacer. Denme un minuto, voy a empezar a compartir toda la pantalla. Sí se está viendo toda mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí está. Sí, Ok, miren, les voy a presentar un pequeño video. Es un fragmento de una película que se llama La Legión del Águila. Se la recomiendo si es que les llama la atención. En algún momento voy a intentar que les llame la atención la cultura romana. Porque, pues bueno, los orígenes de nuestra civilización están fundados en esta civilización, o lo que nosotros conocemos cotidianamente está fundado en los principios de esta sociedad que fueron los romanos. Y esta es una película muy interesante y esta es una escena, pues una escena de acción que retrata, pues bueno, parte de la vida de los legionarios, que los legionarios fueron los soldados profesionales de Roma. Y en este caso, pues bueno, no les voy a decir más, solamente me gustaría que vieran el fragmento. Y denme un minuto, Listo. Ok, listo, ya se terminó el pequeño tráiler. Después, si ustedes tienen oportunidad de revisar la película, sería muy interesante que la vieran. Eh, Denme un minuto, empiezo a compartir otra vez la pantalla. Listo. ¿Y por qué les presenté esta escena? Bueno, pues fíjense que esos soldados son los soldados de Roma. Los soldados de Roma, pues bueno, Roma como tal tuvo tres periodos. Primero tuvo la monarquía, después tuvo la república y posteriormente tuvo el imperio. Estas son formas de organización que tuvo Roma como tal, como cultura. Y gracias a eso, gracias a la forma, si se fijaron, los soldados de Roma se caracterizaron por ser individuos muy disciplinados y preparados. Fue uno de los primeros ejércitos profesionales. ¿A qué nos referimos con ejércitos profesionales? Pues bueno, de que de carrera eran soldados, no eran como campesinos que les dieron un arma y los mandaron a combatir, no, eran soldados profesionales que habían estado entrenando durante su vida, durante más de 20 años, o bueno, pues sí, muchos servían más de 20 años en la legión. Eran soldados profesionales que estaban preparados tanto en armas como en disciplina, y eran soldados muy disciplinados que lograron conquistar todo lo que nosotros podemos ver en el territorio del mapita, todo lo amarillo. O sea, es una cultura que salió de aquí, de lo que es la península itálica, que es actualmente Italia. Salieron de ahí, conquistaron la Galia, los actuales territorios de Francia, salieron también de allí y conquistaron los actuales territorios de España y Francia, conquistaron mucha parte del norte de África, Egipto, parte de Jerusalén o de las tierras palestinas que están en la cuenca del Mediterráneo, sí, en la cuenca del Mediterráneo.
mucho del territorio griego, mucho del territorio también que actualmente es Turquía. Y la característica de estos soldados era eso, eran combativos y generalmente a donde iban combatían y dominaban porque precisamente ahí solamente eran cientos de soldados romanos, pero en realidad cuando llegaba un ejército a conquistar las tierras eran miles de soldados romanos y imagínense eso a una escala mayor, soldados disciplinados, soldados motivados por la conquista, porque obviamente una conquista representaba un beneficio económico, tierras, en otras ocasiones otro tipo de situaciones que favorecía la característica, bueno, el beneficio humano finalmente. Precisamente por eso la importancia de que les mostrara esa escena. Y pues bueno, ya una vez más adelante iremos haciendo más acepciones o iremos conociendo un poquito más de la cultura romana, pero para empezar es que quería que se dieran una idea de cómo individuos bien motivados, entrenados y disciplinados lograron conquistar todo este territorio que está en amarillo. ¿Sí vamos claros hasta ahí? Sí. Profe, Les digo, la película se llama El Águila de la Legión y pues se la recomiendo. Es una película no tan antigua, o sea, es más o menos de esta década, así que sí se la recomiendo si les llama la atención la cultura romana. Y hay otra serie que se llama Roma, que está en HBO, que también se la recomendaría que vieran porque sí es muy interesante ese tema de la cultura romana. Si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer una pequeña dinámica y si no, de todas maneras, les dejaría el enlace para que la hagan. Avanzamos y bueno, denme un minuto, voy a dejar de compartir esa pantalla y voy a pasar a la siguiente presentación. Ese era el tema que había quedado pendiente en la sesión pasada. Voy a compartir una nueva pestaña. Listo, entonces lo que estaba en amarillo fue conquistado por los romanos, ¿cierto? Imagínense, o sea, ellos controlaron todo el Mediterráneo. ¿Y por qué controlaban todo el Mediterráneo? Por una cuestión económica. ¿Por qué? Pues bueno, al controlar las vías marítimas, o sea, al controlar los puertos que estaban instaurados aquí, ellos controlaban qué iba desde este territorio hasta este territorio y ellos imponían las transacciones y sacaban beneficios de esas transacciones. ¿Qué más les puedo decir de la cultura romana? Pues bueno, es fascinante la cultura romana. Esta es una escena, bueno, es una fotografía, bueno, una imagen de una captura de pantalla de una serie que se llama Roma. También habla mucho y hay muchas escenas de acción como la que acaban de ver. Y bueno, ya les decía, ¿qué nosotros conocemos de los romanos? Pues bueno, conocemos su arquitectura, conocemos el derecho romano, ya en literatura habíamos visto el teatro romano y el teatro griego, las estructuras arquitectónicas de uso público, como puede ser un acueducto, y pues bueno, las estructuras que eran como los coliseos, en donde se llevaban a cabo las peleas de gladiadores. Si nosotros nos dicen romanos, es lo primero que se nos viene a la mente, pero no se nos viene a la mente que también los romanos, o en este caso el latín, es el origen de nuestra lengua, en este caso de nuestro idioma. También los romanos llevaron a cabo grandes proyectos de calzadas. Ellos, para lograr controlar todo este territorio, lo que hacían ellos era construir. Construían arquitectura, construían edificaciones de uso civil o de uso público, pero sobre todo lo que establecieron en cada uno de estos territorios fue calzadas. Ellos eran perfectos constructores de calzadas, porque de esa manera todos sus soldados llegaban de una manera del punto del punto A al punto B de manera eficiente y rápida. Y eso hacía que la fuerza combativa de los romanos fuera muy eficiente. ¿A qué nos referimos con la fuerza combativa? De que todos sus soldados estuvieran acondicionados y que estuvieran en las condiciones óptimas para pelear, además de que tuvieran un suministro constante de alimentos y de utensilios que llegaran a requerir. Y pues bueno, uno de los temas que quedó pendiente en la clase pasada eran las ciencias afines a las etimologías. Esto sí valdría la pena que tomara nota. Una de las ciencias afines es la fonética. Es el estudio de los diversos sonidos de un idioma. Dentro de las mismas etimologías hay ciencias afines y estas son las ciencias que consideramos afines. La fonética es toda aquella, se encarga de estudiar toda aquella modificación que ha sufrido en términos de sonido una palabra. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar acepciones en cómo hay diferencias en los sonidos de una palabra entre nosotros que estamos en San Luis Potosí a personas que viven más en el norte o a personas que viven más en el sur. Esas diferencias fonéticas las estudia precisamente una ciencia que se llama la fonética.
Después tenemos la morfología, es otra de las ciencias que se encarga precisamente de de estudiar la forma y las transformaciones que sufre la palabra. ¿A qué nos referimos con la forma? Pues bueno, ¿por qué ciencia se escribe con dos C y no se escribe con S? Precisamente esa forma y ese estudio se encarga la morfología. Por ejemplo, afines, ¿por qué afines no lleva H? Ah, pues precisamente la morfología se encarga de estudiar por qué afines no lleva H. Esas son las características de la morfología. Después tenemos otra ciencia que es la sintaxis, que es la parte de la gramática. La gramática también es una ciencia afín, pero la sintaxis es la parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras de forma de oraciones. Finalmente, la sintaxis es la que nos ayuda a que nosotros podamos dar a entender una idea sin parecer que están hablando con Yoda. No sé si hayan conocido a Yoda. Yoda es un, quizás sí conocen a Yoda, pero quizás no. Yoda es este individuo y salieron varios memes que habla al revés y no habla de manera sintáctica, o sea, su forma de hilar las oraciones es muy curiosa y es que le hace falta la sintaxis porque la hilación de sus ideas es diferente. En este caso, la gramática también es una ciencia afín a las etimologías y pues bueno, es el arte de enseñar y hablar, escribir correctamente. Es aquella que establece los signos de puntuación, las pautas entre oraciones, la forma en que se expresa, la forma en que se estructura el verbo, el predicado, un sustantivo o los pronombres y los adjetivos. Finalmente de eso se encarga la gramática. ¿Vamos claros hasta ahí con estas ciencias afines? Sí queda claro que estudia la fonética, que estudia la morfología, la sintaxis y la gramática. ¿Sí vamos quedando claros? Sí, profe. Sí. Ok, Sí. listo. Con lo siguiente, me quiero ir rápido porque sí quiero que realicemos la actividad que les tengo propuesta. Y bueno, pero es importante que quede claro. Otras ciencias importantes es la lingüística. ¿Qué hace la lingüística? Pues bueno, estudia los fenómenos referentes a la evolución y al desarrollo de las lenguas. No de vocablos, sino de las lenguas. En este caso, de los idiomas. Finalmente, eso es lo que hace la lingüística. Estudia cómo ciertos idiomas se han transformado a través del tiempo. Es su distribución en el mundo, sus relaciones existentes entre ellas y los préstamos lingüísticos. Un préstamo lingüístico es aquel que se hace entre una palabra, como lo que nosotros hacemos actualmente con los neologismos. Por ejemplo, la palabra internet no tiene un origen, no tiene un origen, es un neologismo de origen en este caso del habla inglesa. Por lo tanto, fue adaptada y es un préstamo lingüístico para el español. Y de eso se encarga finalmente la lingüística. Después tenemos la lexicología. La lexicología es el estudio especial de la significación y la forma en que los vocablos para su inclusión en el catálogo llamado léxico. Cuando ustedes seguramente en algún momento les dijeron incrementa tu léxico, se refiere a que imaginémonos hipotéticamente que su mente es como un almacén y el léxico son como las cajas de almacenamiento. Entre más ustedes lean, van a tener más cajas de almacenamiento. En este caso, tendrían más léxico. Eso es a lo que se refiere, a eso es lo que estudia la lexicología, el estudio del léxico, la cantidad de palabras que ustedes pueden identificar en un idioma. Y si nosotros nos remitimos al español, pues podemos encontrar un léxico en un diccionario. Literalmente un diccionario es un catálogo de palabras. ¿Sí queda claro que estudia la lexicología? Sí. Ok, después tenemos otra ciencia que es un poquito más complicada, que es la semántica. Y es la parte de la lexicología que estudia la significación de los vocablos, las normas en su clasificación y los cambios que experimentan. La semántica trabaja a la par de la lexicología porque la lexicología hace un listado de todas las palabras que existen. Y la semántica hace una asociación de qué significa cada uno de esos vocabularios, de cada uno de esos vocablos. ¿Sí queda clara esta diferencia entre la lexicología y la semántica? ¿Sí queda claro? ¿Alguien que me Sí, pueda? profe. Sí. Ok, muy bien. Sí. Entonces, avanzamos y antes de nada, les doy 5 minutos para que por favor, si tienen la oportunidad en su explorador o en su libro, reúnan 5 datos interesantes acerca de la cultura romana. Ya más o menos les expliqué varios, ya les dije que eran excelentes constructores, ya les dije que
eran litigantes en el derecho romano, literal, ellos propusieron las bases del derecho romano, ellos eran excelentes combatientes, eran muy disciplinados y tal. Esas características son específicas de la cultura romana. Yo les solicito a ustedes que en su libreta o en su computadora o en su celular, por favor, me investiguen y escriban, por favor, 5 datos interesantes de la cultura romana. ¿Por qué les estoy pidiendo esto? Porque la siguiente dinámica es un requisito para seguir avanzando. Por eso les pido que por favor, identifiquen 5 datos interesantes de la cultura romana. Les doy 3 minutos más. Y en lo que están investigando los 5 datos de la cultura romana, también por favor anoten su nombre en la lista, anoten su nombre en el chat y su grupo, por favor, para incorporarlos en la asistencia del día de hoy. ¿Sí queda claro lo que tienen que hacer ahorita? Pueden googlearlo, literal, pueden googlearlo, pero lo que importa es que los tengan escritos esos 5 datos. Profe, si lo buscamos en qué página ves? A ver, deme un minuto, es que se vició el audio. Ahora sí dígame, Maritza. Si los buscamos en el libro, ¿en qué página se encuentran? No, Lo de la- no, sí, les digo, esos si los gusta, los puede buscar también en internet. O sea, en el libro hay muchos, pero están sueltos. Y la verdad es que le tomaría un poquito de tiempo. Si no ha revisado el libro, le tomaría un poquito de tiempo identificar dónde están esos elementos. Si gusta, puede hacerlo desde su celular o consultando alguna página de Google y ya vemos si los datos que ustedes encontraron son correctos y si hay alguna diferencia o si hay algún error. Nosotros ahorita que los compartan, porque algunos lo van a compartir, vemos si están correctos o no. No se preocupe, si tiene oportunidad, googleelos, no hay problema. Lo importante es de que tengan 5 datos interesantes de la cultura romana. ¿Sí queda claro, Maritza? Sí, profe, gracias. Ok.